les damos la bienvenida al webinario Invertir en Cripto. Tenemos el agrado de tener este webinario de la mano de Miguel Schweitzer, que es co-founder de Quantia Capital y de Crypto. Algunos de ustedes conocen de Crypto, tienen cuentas, y yo vi que estaban conversando y que lo habían probado algunos, pero bueno, entiendo que muchos otros no. Tal vez otras personas han operado criptomonedas a través de otras plataformas, así que en esta oportunidad es la primera vez que tenemos una persona de la industria acá en Clave Bursátil exponiendo. Es un privilegio tenerlo y poder evacuar dudas. Y en este contexto de Argentina, especialmente del mundo también, pero particularmente de Argentina, con la volatilidad normativa bancaria y financiera que tiene Argentina, mucha gente se pregunta y se interesa por el mundo cripto como una, no sé, una salida o un reaseguro de un sistema que está totalmente, digamos, fuera de las manos del control de la normativa estatal, o no sé hasta qué punto. Ahora le vamos a preguntar a Miguel. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar y por brindarnos tiempo un sábado. Bueno, nosotros en la comunidad de Clave Bursátil, que es un grupo de muchos inversores particulares, que bueno, nos juntamos y compartimos muchas cosas juntos. No operamos todas las mismas cosas ni en el mismo sentido, y no ese es el objetivo, sino sí el objetivo de la comunidad es que podamos compartir la información y las herramientas para estar mucho más empoderados como inversores minoristas y no ser, digamos, no estar todos desperdigados y asustados, sino que la información nos dé cierto poder a todos. Así que bueno, muchas gracias, y quería preguntarte sobre vos. ¿A qué te dedicas vos? ¿Cuál es tu rol en Quantia y en Decrypto? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. ¿A qué me dedico yo? Yo puntualmente me dedico a administrar Quantia como compañía, y además en el día a día me encargo de toda la parte de riesgo. Nosotros en Quantia tenemos dos productos. Uno es un fondo de renta variable y otro producto de renta fija. Mi rol principalmente, además de administrar la compañía, es estimar, mitigar el riesgo al cual estamos expuestos en todos los productos que tenemos, ¿no? Mi background desde actuario en economía. Estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, justamente por mi background tomo el rol de encargarme de toda la parte de riesgo. Claro, y vos, o sea, estás manejando la parte de riesgo de qué serían estos fondos de renta fija y renta variable. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar esos términos, pero en el mercado financiero tradicional, ¿cómo funciona en un entorno totalmente cripto? Bueno, te cuento. Quantia, como cuando comenzó, principios de 2015, lo hizo con un fondo de renta variable, un fondo de arbitraje, un fondo que opera diferenciales de precios de un mismo activo en distintos mercados por ineficiencias del mercado y por la alta volatilidad que tiene, y puntualmente, sí, qué riesgos analizamos y mitigamos. Principalmente el de operar no solamente en mercado spot, sino el de aprovechar diferenciales en derivados versus el precio spot, ¿no? Cuando uno está operando derivados, lo hace colocando garantías que a veces están en bitcoins y que a veces están en dólares. Entonces, cuando las garantías están en bitcoin, vos tenés un mercado que se está moviendo para arriba o para abajo, y en donde cuando el valor de esas garantías cambian todo el tiempo y de una manera tan brusca, bueno, uno tiene que ir rebalanceando carteras para que, lógicamente, los precios de liquidación estén alejados del precio actual del mercado. Mira, te cuento, yo en lo personal, y por ahí a algunos les puede pasar mi ejemplo como identificarse con él, tengo algunas posiciones pequeñas de cripto, y en general yo lo que hago es estar o en dólar tether, como indicás ahí, o en Bitcoin, dependiendo de cómo vea el trading en ese momento. Si veo que quiero entrar, pero suelo usar el dólar tether como la liquidez, digamos, ¿no? Como cuando estoy vendido, digamos, estoy en dólar tether, ¿no? No me paso a fiat y después a Bitcoin, sino que me quedo ahí. No, Y tal cual, porque sería muy costoso hacerlo. sí, sería muy costoso. Pero, ¿sabés qué es lo que me desalienta un poco a aumentar mi cantidad de posición? Yo creo que actualmente debe ser
debo tener un 5% de todo mi patrimonio financiero en eso, ¿no? Ponele. Y lo que me desalienta, aunque igual me interesa, pero por ahí hubiera hecho más, es en realidad el temor sistémico, digamos, del dólar Tether especialmente, porque yo pienso, bueno, es un dólar, es una criptomoneda respaldada con dólar. Pero, ¿qué pasa si yo agarro y le meto mucho más? Y agarro y le aumento la posición un montón y yo no conozco verdaderamente cómo está administrado y manejado. Y entonces quisiera preguntarte, ya que lo tenés en la presentación que acá está y veo que en Quantia, en el fondo en el que trabajás y nos estás contando, se utiliza bastante el dólar Tether. ¿Cuál es la explicación de qué es el dólar Tether y qué tipo de seguridad tiene, digamos? Ok, hago una pequeña aclaración antes, a diferencia de lo que vos mencionabas hace un rato, de que a veces te quedas parado en Bitcoin y cuando sentís que el mercado puede tener una corrección te quedas parado en dólar Tether. Acá la mayoría de nuestros inversores, nuestros clientes, quedan parados en Bitcoin y buscan una rentabilidad en Bitcoin y no, o casi nunca pasan a tener Tether. Acá el cliente o tiene fondos en Bitcoin o tiene fondos en Tether y va acumulando rentabilidad en esa moneda, ¿no? Lógicamente asumiendo el riesgo de cada una de ellas, el riesgo del Bitcoin o el riesgo del Tether. Como bien vos decías, Tether es una compañía privada, es una empresa privada que brindó una solución a casi todos los exchanges del mundo, te diría, porque Tether nace como una solución al problema que tenían todos los exchanges de poder transferir dólares de un lado a otro por todo el miedo que tenían los bancos al desconocer todo lo que hay detrás del Bitcoin, y al haber tanto desconocimiento los bancos no sabían a qué estaban expuestos. Entonces, ante el primer problema o la primera duda que tenían, te cerraban la cuenta. Bueno, esta empresa lo que hizo fue crear una compañía que se encargue de solucionar ese problema de la conversión de moneda fiat, de dólares a criptodólares, y brindársela a todos los exchanges. Y hoy, si vos mirás la mayoría de los exchanges del mundo, vos vas a ver que operan Bitcoin contra USDT, no Bitcoin contra USD o contra dólar americano. Por eso yo digo, bueno, es una manera de tener dólares, parece, y hasta ahora, bueno, no tengo tanta historia, más o menos 2 o 3 años operando eso, y nunca he tenido un problema con el USDT, pero tampoco he comparado un gráfico de dólar fiat contra dólar USDT, pero supongo que se quedó más o menos constante. En ese sentido, para no marear a las personas que están acá, porque no tienen ningún conocimiento todavía de esto, quisiera preguntarte, a ver, por ahí no empezamos por el principio. Y Quantia es un fondo, ¿no? O una empresa que administra fondos de criptomonedas. Un usuario, cualquiera de nosotros, ¿cómo interactúa con Quantia como cliente? ¿Qué es lo que hace? ¿Le manda fondos y invierte en instrumentos? ¿Cómo se manejaría si alguien quiere invertir? Quantia es un fondo de criptomonedas en el cual cualquier usuario que ya tenga criptomonedas, ya sea Bitcoin o dólar Tether o Ethereum o DAI, puede invertir ya sea en el fondo de renta variable, que es el fondo de arbitraje que mencionábamos hace un rato, o en el producto de renta fija, en el cual, por tener los fondos depositados en esa cuenta, va a generar determinado rendimiento anual. Va a generar determinado rendimiento dependiendo en qué moneda esté parado, ¿no? No es lo mismo el rendimiento que uno obtiene en unidades de esa misma moneda, es decir, en unidades de Bitcoin o en unidades de dólar Tether o en unidades de Ethereum o en unidades de DAI. ¿Y cómo se genera este rendimiento? El producto de renta fija es básicamente una réplica de un modelo bancario donde hay una tasa activa y una tasa pasiva, y lo que se hace es, así como hay usuarios que invierten para generar un rendimiento, del otro lado hay tomadores que precisan en algunos casos liquidez, en otros casos Bitcoin, y están dispuestos a pagar una tasa mayor. Y en todos los casos, lo que hacen al tomar un préstamo es dejar un colateral, una garantía de un 150% del valor que toman. Es decir, por poner un ejemplo súper simple, así como hay cientos y miles de usuarios que colocan sus fondos, invierten y van generando una rentabilidad, del otro lado hay
mesas OTC, fondos, exchanges, mesas de trading que tienen la siguiente necesidad. Vienen y dicen, a ver, necesito 100.000 USDT porque necesito liquidez por lo que sea. Tengo un exceso de bitcoins y necesito liquidez. Ok, ¿qué hace esa empresa? Deja el equivalente a $150.000 en BTC como garantía, se lleva 100.000, va a pagar una tasa de interés lógicamente mayor a la que obtiene cualquiera de los inversores o de los usuarios que deposita bitcoins o dólares en Quantia. Y después de nuestro lado hay un sistema que lo que hace es valuar minuto a minuto el valor de ese colateral. ¿Por qué? Porque el tomador en algunos casos se lleva dólares digitales, mejor dicho, dólar Tether, que es una moneda estable, y deja como colateral un activo cuya volatilidad es bastante alta. Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros como compañía y qué es lo que les interesa a todos los usuarios? Que, lógicamente, el valor de lo que tenemos como colateral siempre valga más que lo que el tomador se llevó. Entonces, hay un sistema que lo que hace es evaluar a precio de mercado minuto a minuto y si por alguna razón, porque baja el mercado, por ejemplo, ese colateral baja, el valor de ese colateral disminuye y por lo tanto el ratio de lo que tienes de colateral sobre lo que se llevó disminuye, lo que hace es mandarle una notificación al tomador para que agregue garantía, para que agregue colateral y vuelva a mantener ese ratio de un 150%, de un 1,5 a 1. Entonces, el tomador lógicamente puede volver a agregar colateral, puede no hacerlo, si disminuye nuevamente le va a mandar otra notificación hasta que llega a un determinado punto en el cual si el ratio alcanza un 1,2 a 1, es decir, llega a un 120%, en forma preventiva se le liquida en forma automática al tomador la garantía a market price, a precio de mercado. De esa forma se elimina el riesgo de contraparte y siempre el tomador es quien tiene todo el incentivo, tiene el incentivo de venir a repagar el préstamo tomado más los intereses, porque naturalmente de nuestro lado hay un colateral que vale más que lo que él se llevó. Entonces de esa forma se elimina el riesgo de contraparte. Claro, para ir uniéndolo con el idioma bolsero, que es el que todos los que estamos acá por ahí estamos familiarizados, sería algo como, por ejemplo, colocar caución y tomar caución. Tal cual. Como eso. Y lo que dijiste de cuando el valor de lo que dejan en garantía baja es lo que pasa el margin call, por ejemplo, en las cuentas margen, que lo llaman y bueno, tenés que aumentar la garantía porque... Entonces, esa operación están muy familiarizados los integrantes de acá de la comunidad con colocar caución o tomar caución. Y entonces te pregunto, si alguien quiere colocar, por ejemplo, quiere hacer tasa de interés. A ver, empiezo a hacer este ejercicio. Uno en pesos no quiere hacer tasa de interés por lo general porque le da por abajo de la inflación. En Bitcoin es diferente porque es otra moneda, no es pesos. Entonces, si alguien, aunque, bueno, está sujeto a la volatilidad del Bitcoin, pero no está sujeto a la devaluación del peso, por lo menos. Entonces, si yo tengo pesos y quiero colocar en tasa de interés en Quantia, ¿qué proceso debería hacer? ¿Puedo mandarte los pesos o tengo que ir a Buenbit y comprar DAI y mandarte los DAI? ¿O cuáles son porque alguien preguntó, dijo, tengo posición de Buenbit, de DAI en Buenbit, ¿puedo usar eso o puedo usar pesos? ¿Cómo hago para suscribir esta caución, estas, entre comillas, caución en cripto, digamos? Para invertir o para colocar en Quantia, primero necesitamos convertir ya sea los dólares o los pesos en criptomonedas, ¿no? Para eso, bueno, pueden usar nuestro exchange. Nosotros tenemos un exchange que se llama decrypto.la, que naturalmente lo terminamos creando como una necesidad y una integración vertical a nuestro negocio. Nosotros arrancamos con Quantia principio de 2015 y eventualmente teníamos un flujo bastante interesante de inversores, de clientes que les interesaba no solo invertir en Bitcoin, sino generar una rentabilidad en Bitcoin. Pero primero tenían el problema de que necesitaban convertir sus pesos o sus dólares en criptomonedas. Entonces, por eso decidimos armar Decrypto. ¿Por qué? Porque antes lo trabajábamos con distintos exchanges y brokers locales, pero no estábamos para nada conformes con la oferta y con la calidad de servicio que
que se brindaba en Argentina. Entendíamos que hay un montón de variables por mejorar, desde la atención al cliente, los costos, el nivel de liquidez, o sea, principalmente la liquidez, porque acá en Argentina, si vos querías operar volumen, o sea, comprar por ahí 10 bitcoins, 20 bitcoins o más a través de un exchange, te comías todo el order book, porque no tenían profundidad. Realmente la liquidez que manejaban era muy mala, y en la mayoría sigue siendo muy mala. Entonces, por eso armamos Decrypto, enfocándonos en solucionar todos estos problemas que creíamos que existían en el mercado. Entonces, resumiendo para tu pregunta, el primer paso sería convertir fiat a cripto a través de nuestro exchange de Decrypto. Claro, una persona podría abrirse una cuenta en decrypto.la. Yo les cuento que ayer o anteayer entré, me hice la cuenta, tardé ni 5 minutos, nada, muy poco, y luego, bueno, mandé foto de mi documento, algunas cosas re básicas que me pedía, que es lo mismo que te pide cualquier, digamos, plataforma que tenga que ver con trading, digamos, y al otro día me llegó un mail que estaba aprobado. O sea, fue muy fácil. Ese sería el primer paso, abrirse una cuenta en decrypto.la y fondeás con pesos o dólares, y ahí compras Bitcoin o otra criptomoneda, y con esa criptomoneda podés, digamos, suscribir en Quantia un fondo de renta fija. Y hay algunas personas que están preguntando si hay un plazo mínimo, cuáles son, hay algunas condiciones para poder invertir en Quantia, plazos mínimos, montos mínimos y esas cosas. Los dos productos que tiene Quantia tienen condiciones distintas. El fondo de renta variable, que es el fondo de arbitraje con el cual venimos trabajando hace más de 5 años, tiene un ticket mínimo de $50.000, 50.000 USDT en realidad, o el equivalente en Bitcoin. Y el producto de renta fija tiene un mínimo de 1.000 USDT o el equivalente en Bitcoin. O sea, el de renta fija es el de 1000 USDT y el de renta variable 50.000. Bueno, tengan en cuenta que el USDT tiene paridad con el dólar, entonces tendrían un mínimo de $1.000, un equivalente de $1.000 para el fondo de renta fija, que es el que hablamos recién, de la tasa de interés, digamos, como la caución esa de la que hablamos. La verdad que es un monto que yo pensé que por ahí era más alto para suscribir. Bueno, y el otro, el de renta variable, que lo podemos equiparar. Y entonces te pregunto, el de renta variable, ya hablamos del de renta fija, que es como una caución para llevarlo a un idioma bolsero. El de renta variable es como que ustedes hacen trading, como tal vez un hedge fund, un fondo de cobertura con el mercado, o es como un fondo común de inversión que siempre tiene la misma composición. ¿Cómo es el fondo de renta variable? En el fondo de renta variable lo que se opera es una estrategia de arbitraje, o sea, el diferencial de precio que hay entre la cotización de Bitcoin, o sea, entre un mismo activo en distintos mercados. Por ejemplo, perdón, no sé si se me escucha bien o estoy teniendo mala conexión. Yo te escucho bien, sí, sí. Ah, ok, porque lo escuchaba medio trabado y no sabía si era yo. Les decía, el fondo de renta variable lo que opera es una estrategia de arbitraje de Bitcoin en distintos mercados del mundo. Bitcoin, todos los exchanges de Bitcoin, a diferencia de en los mercados tradicionales, en donde uno tiene unos pocos proveedores de liquidez a través de los cuales pasan todos los trades y un activo tiene casi una cotización única, digamos, no existe uno no tiene dos cotizaciones de Apple, por ejemplo, en distintos lugares del mundo. Esto sí pasa con el Bitcoin, porque cada casa de cambio, cada exchange, tiene su propio libro de órdenes. Entonces, eso, combinado con la alta volatilidad que tiene el Bitcoin, suele dar muchas oportunidades de arbitraje. Es común, es normal ver un precio distinto en una casa de cambio en Asia que el precio de una casa de cambio en Europa que una en Estados Unidos, por ejemplo. En algunos casos esas oportunidades duran minutos y en otros casos duran días o semanas, ya por una cuestión o de que una casa tiene exceso de bitcoins o que tiene exceso de USDT y el precio termina muy arriba, pero
es algo bastante común en el Bitcoin. Claro, mira, hay una pregunta que me olvidé de hacerte del respecto del de renta fija, que aparte como es que requiere un fondeo mínimo más bajo, probablemente más personas de las que estamos, de que están acá presentes puedan suscribir ahí. Si tiene es una tasa fija que paga para cuando uno suscribe. Perdón, te perdí en el audio. ¿Me podés? Sí, si la tasa del fondo de renta fija, o sea, está preestablecida, es una tasa fija. Sí, la tasa del producto de renta fija está preestablecida. Los contratos tienen un plazo mínimo semanal, es decir, que todas las colocaciones que se hacen duran como mínimo una semana y ese es el plazo mínimo en el cual uno puede fijar la tasa. Después, naturalmente, las condiciones de mercado pueden ir cambiando, por ende las tasas. Es decir, las tasas dependen exclusivamente de la oferta y la demanda de dólares o de Bitcoin que hay en el mercado. Entonces, ese rendimiento del 9,5 o del 7,5 surge de anualizar con las condiciones de mercado actuales. ¿Se entiende? Claro, claro, se entiende, sí. Y bueno, lo que les puedo decir a todos es que tengan en cuenta que hay mucha gente que se dedica a holdear Bitcoin. Y si uno lo va a holdear y lo va a tener ahí, es mejor hacerle tasa que no hacerle nada, ¿no? Si uno el riesgo del Bitcoin ya lo asumió, que es una manera de invertir muy normal en el Bitcoin, que es, digamos, holdearlo y ya, o sea, holdearlo significa comprarlo y guardarlo como a largo plazo. Es una estrategia que nosotros en clave bursátil, en acciones, le decimos en los cursos la cápsula del tiempo, porque uno apuesta que en el futuro, en el mediano y largo plazo, se va a apreciar, entonces ese activo. Entonces uno directamente lo va comprando y lo va acumulando para el futuro, no está todo el día mirando si subió o bajó, y es una estrategia muy normal en el Bitcoin porque es apostar a la tecnología de Bitcoin, y en ese sentido si uno está haciendo eso, es muy interesante poder colocarlo de paso, ¿no? Así hacerle Como tasa de interés. para el usuario que busca holdear el Bitcoin a mediano o largo plazo, esto lo permite ir generando a su vez más unidades de Bitcoin y al fin y al cabo ir bajando ese precio promedio al cual uno ingresó en el Bitcoin, ¿no? Ah, eso es bueno, claro, uno compró a un precio promedio, pero los intereses que te va pagando el fondo, que son en Bitcoin, también los intereses, te van bajando el precio promedio, porque en definitiva vos pusiste la misma cantidad de pesos o dólares, pero cada vez tenés más Bitcoin. Muy bueno eso, muy bueno, excelente. Y te hago una pregunta, ¿cuál es el tratamiento impositivo o patrimonial de una posición en el fondo? O sea, yo tengo que pagar, ponerle impuesto a las ganancias sobre los intereses en Bitcoin. Perdón, te perdí. A ver, el tratamiento Eh, impositivo en Claro, por Argentina, ejemplo, sí, si yo tengo un rendimiento en el fondo, después tengo que sí. pagar impuesto a las ganancias sobre el rendimiento que tuve en el fondo. Mira, el tratamiento impositivo es distinto en cada país y acá puntualmente en Argentina vas a tener que pagar impuesto al momento de la venta. Es decir, que si vos ganaste determinada cantidad de bitcoins, después vas a tener que pagar un 15% de la ganancia generada medida en pesos. Pero hago una pequeña aclaración. Quantia es un fondo americano que opera en todos los países del mundo en los cuales no está prohibido operar con Bitcoin y después el tratamiento impositivo dentro de cada país puede diferir, pero en el caso puntual de Argentina se grava con un 15% al momento de la venta. Al momento de la venta contra pesos, ¿o no? O sea, si yo pongo un caso, yo tengo un Bitcoin ahora, que vale más o menos $10.000. Entonces yo lo transfiero a Quantia, lo coloco un año y después lo rescato y me devuelven el Bitcoin más los intereses. Pero yo nunca me voy a pesos. Yo me quedo en Bitcoin y después ese Bitcoin me lo transfiero a cualquier exchange o cualquier wallet que tengo de Bitcoin y nunca estoy en pesos. O sea, en ese caso yo nunca debería pagar nada a la FIP porque nunca lo vendí al Bitcoin. Tal cual. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. El impuesto es también al momento de la venta y es por eso que se vuelve muy interesante o es realmente una solución el producto de renta fija como el que charlábamos hace un rato de Quantia. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente tiene la necesidad de hacerse de liquidez y no quiere perderse una potencial suba del precio de Bitcoin y además para no incurrir en el pago de impuestos
lo que hace es colocar su Bitcoin como garantía, toma unos dólares, gasta en lo que tiene que gastar y después repaga su crédito, digamos, y vuelve a tener los Bitcoins. Y en ningún momento los tuvo que vender, entonces en ningún momento tuvo que pagar impuestos por la venta de ese Bitcoin porque no lo vendió, y agarra toda la apreciación del Bitcoin. Es decir, no deja en ningún momento no pierde en ningún momento exposición al activo y se hace de liquidez. Claro, eso sería otra estrategia para alguien que en vez de colocar quiere tomar. Está bueno, aunque no, uno está más acostumbrado a colocar. Tal vez si viste que en Argentina no hay mucho, digamos, mucha inclusión financiera y tampoco hay muchas prácticas financieras por parte de la mayoría de la gente. Entonces seguramente están todos más acostumbrados por ahí a pensar en el plazo fijo y en la caución. Entonces piensan en la colocación, aparte para ganarle a la inflación y demás, ¿no? Y aparte, bueno, en Argentina, viste que deber pesos a tasa fija siempre termina siendo negocio. Entonces, bueno. Bueno, entonces, sí, lo que vemos es que, digamos, una vez que el dinero que uno pone entra al mundo cripto, digamos, ahí hay una regla del juego diferentes en el sentido de que uno no tendría un tratamiento impositivo mientras esté parado en cripto, y cuando uno va a pesos o a dólares adentro de Argentina o del país que sea, ahí empezarían a correr los impuestos y demás. Y te hago una pregunta, por ejemplo, que si yo rescato la posición que tengo del producto del fondo de renta fija o de renta variable, lo rescato y lo tengo todavía en cripto, y yo en vez de tenerlo en Argentina, quiero rescatarlo y sacarlo por otro país. Si yo tengo una cuenta de otro país, por ejemplo de Uruguay, que hay mucha gente de Argentina que tiene cuenta en Uruguay, o de Estados Unidos o de Europa, yo podría rescatar finalmente, hacer el withdrawal, digamos, de la plata en una cuenta bancaria que no sea de Argentina. En Quantia puntualmente todas las entradas y salidas son en cripto. Quantia en ningún momento toca fiat, o sea, en ningún momento toca dinero emitido por bancos centrales, por una cuestión regulatoria también. Pero eso lo podrías hacer, por ejemplo, a través de cripto, donde vos podrías abrir una cuenta, vender tu Bitcoin y procesar un retiro internacional a una cuenta tuya en dólares, que puede ser en Uruguay, en Estados Unidos, en Suiza. Claro. Bueno, entonces, porque hay gente que está por primera vez hablando y escuchando sobre criptomonedas. Entonces, voy a hacer una breve como camino de lo que venimos hablando. Primero está Quantia, que es un fondo de renta variable y de renta fija. Renta fija te da tasa de interés, vos podés colocar o podés tomar. Tenés un mínimo de una equivalencia de $1.000 Tether para colocar en renta fija, y un mínimo de 50.000 para el de renta variable. Y el de renta variable se maneja haciendo arbitrajes en distintos exchanges. Y este punto lo quería destacar informativamente y educativamente porque en los informes que nosotros hacemos en Clave Bursátil, a veces comentamos esto de que hay veces que uno mira el gráfico del Bitcoin y tiene algunas distorsiones, y yo lo que les explico es que como hay distintos exchanges donde cotiza el mismo par, por ejemplo, dólar contra Bitcoin, a veces se producen desarbitrajes en el precio del Bitcoin en los distintos exchanges más importantes. Entonces, a veces uno puede ver, si está mirando, por ejemplo, el Bitcoin en Binance, ve que el Bitcoin rompe el gráfico rompe una resistencia, pero después todos los otros exchanges no hicieron lo mismo, no convalidaron, y entonces Binance se tiene que volver a meter porque como que no lo siguieron los demás exchanges. Eso es difícil de manejar. Entonces uno, cuando hace trading, le recomiendo que mire distintos gráficos para ver si lo que está pasando en un exchange más o menos empieza a arbitrar en los demás, porque si no te puede hacer una trampa, digamos. Pasa bastante seguido. Acá como recomendación, no sé, me imagino que muchos de ustedes deben usar TradingView. Sí. O usan alguna otra herramienta. Y no, usamos la mayoría TradingView, sí. Ok, bueno, en TradingView hay el ticker, el símbolo es total, justamente muestra la capitalización total del mercado, tomando no solamente Bitcoin, sino todas las monedas. Y después hay otro, que no recuerdo el ticker cuál es, pero lo que hace es tomar no solamente el precio de Bitcoin en un exchange,
como puede ser Bitstamp, como puede ser Binance, sino que arma un índice de 4 o 5 exchanges de los que más volumen mueven y arma un promedio ponderado del precio en base al volumen, y de esa forma uno puede ver de forma más certera si el precio rompió determinado nivel o si solamente fue una vela por una falta de liquidez que ocurrió solamente en un exchange. Entonces, de esa forma uno puede tener información un poco más confiable, digamos. Ah, espectacular. Eso te lo voy a preguntar después cuál es el ticker para incluirlo en los informes y poder comprobarlo y tener esa referencia. Buenísimo. Bueno, entonces lo que les decía es que este fondo de renta variable aprovecha los desarbitrajes entre los distintos exchanges para comprar en uno y en el otro, parecido a como puede hacer, por ejemplo, los que arbitran CCL en el mercado local, que se van fijando el precio de la misma acción y si se arma un spread muy grande, bueno, compran uno, lo transfieren y lo venden en el otro y lo terminan arbitrando y ganando el spread ese. Estimo que lo deben hacer probablemente con algoritmos o con bots que estén calculando el spread, ¿no? Sí, todo lo que es la detección de oportunidades naturalmente está desarrollado en forma algorítmica, porque si no es prácticamente imposible, sobre todo en un mercado en el cual no hay cierre. Esto opera a las 24 horas todos los días del año y tenés miles de mercados, además tenés derivados con distintos maturities, con distintas fechas de vencimiento. Entonces todo eso está armado en forma algorítmica. Después, como mecanismo de seguridad, las operaciones no se ejecutan 100% en forma algorítmica, sino que se hace un doble chequeo de que ninguna API esté tirando información errónea o que no haya delay en la información que está tirando la API, o que no esté caído algún web service y esté tirando información vieja. Después hay un proceso de doble chequeo interno y si todo está ok, se ejecuta la operación. Vos podrías, o no sé si tenés algún registro, debes tener histórico de cuál fue el rendimiento, porque yo sé que la renta variable es variable, entonces ninguna respuesta va a ser, o sea, nunca lo pasado significa lo futuro, pero más o menos supongo que el que invierte ese, porque tiene un mínimo de 50.000, probablemente te vaya a preguntar para tener una noción si tenés el rendimiento, no sé, del año pasado o del mes pasado, para tener una noción. Tal cual, el track record en los últimos 4 años, la verdad que el mercado fue cambiando bastante. 2017 fue el mejor año, tanto para el que colocó bitcoins en el fondo como para el que compró bitcoin, porque ese año bitcoin pasó de 1.000 a exactamente $20.000. Pero el track record de los últimos años estuvo en un promedio, la estrategia estuvo dando una rentabilidad promedio entre un 15 y un 17% limpia después de comisiones. En el fondo de renta variable nosotros no cobramos ni fee de entrada, ni fee de salida, ni management fee, se cobra simplemente un success fee, un fee en base a éxito, sobre el nominal generado en unidades de Bitcoin. Es decir, que el usuario tiene la libertad de invertir, retirarse y no va a tener costos por hacerlo, simplemente se le cobra cuando gana. Mira, me hace acordar a los fondos de cobertura, los hedge funds que tuvimos hace un tiempo acá en la comunidad, un sábado también, hace un mes o un mes y medio, también una persona representante de un hedge fund que nos contó cómo funcionaba y tenía algo similar, tenía un mínimo para fondear y solo cobraba comisión sobre las ganancias del fondo, ¿no? Así que, bueno, parece similar a... Bueno, quisiera preguntarte por Decrypto también, ¿no? Que por ahí hay muchas más personas que quisieran acceder a esto porque tal vez quieren empezar a probar y quieren poner un monto más pequeño en el mundo de las criptomonedas, y entiendo que Decrypto es un exchange en el que uno puede comprar. Tal vez ustedes conocerán, no sé, Ripio o Buenbit o Satoshi Tango, todos esos. ¿Es algo como eso de cripto? Perdón por la comparación, pero para que la gente se dé una idea de qué tipo de producto es. Tal cual. Sí, Decrypto es un exchange, es una casa de cambio de criptomonedas que opera en Argentina. Es
igual que los que mencionaste, con la distinción de que Decrypto hoy es el único exchange de Argentina que le permite a sus usuarios operar en dólares. Hoy todos los exchanges de Argentina operan en pesos, tienen un order book en pesos. Nosotros tenemos un order book en pesos y en dólares, lo que nos permite además tener un producto que la mayoría no tiene, que es dólar Bitcoin, que le da la posibilidad al usuario de dolarizarse utilizando el Bitcoin como vehículo. La operación a través de la cual uno puede hacerse de dólares en una forma completamente legal, en blanco, simplemente usando el Bitcoin como vehículo. Hoy, en nuestro exchange, tanto en nuestro exchange como en nuestra mesa OTC, una de las operaciones que más está haciendo la gente es transferir pesos, con sus dólares comprar Bitcoin y en ese mismo momento ese Bitcoin venderlo por dólares. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas, meses, con todas las restricciones que fueron sumando al mercado de cambio, o sea, perdón, no al mercado de cambio, sino al dólar MEP y al CCL, en la bolsa, ya muchísimas empresas y muchísimas personas físicas no acceden a este tipo de operaciones, y las que pueden acceder tienen un parking de 5 días. Entonces se volvió muy tentador hoy dolarizarse usando Bitcoin como vehículo, ¿no? Claro, es como el dólar MEP o dólar bolsa, pero usando Bitcoin y sin parking. O sea, la verdad que con esa opción no tiene sentido hacer dólar bolsa. Si la cotización es parecida, no, digamos, sin parking y legal, mucho mejor hacer dólar Bitcoin. Y bueno, seguro que esto le va a interesar a un montón de gente. Eh, ¿Cómo sería? Para hacer, es sencillo, digamos, uno mismo tiene que hacer la operación de entrar, comprar y vender, o uno se hace todo solo, digamos. ¿Cómo sería una operación básica de alguien que quiere comprar dólares, 100 dólares o lo que sea a través de Decrypto? Mira, el usuario puede hacerlo en forma manual a través de la plataforma, cargando saldo en pesos, yendo a la parte de exchange, yendo al ticker BTCARS, comprando Bitcoin con los pesos, simplemente dándole clic en comprar. Ahí va a ver el precio al cual está comprando, la profundidad del mercado, para ver qué volumen puede comprar y cómo afecta el precio ese volumen que está inyectando. Y una vez que le dio clic, en ese segundo se hizo de los Bitcoins, y lo que hace es pasar al ticker BTC-USD, y esos Bitcoins que tiene comprados les da clic en vender, y en ese mismo instante la persona ya se hizo de dólares, teniendo simplemente un segundo de exposición a lo que haga el Bitcoin en el medio. Pero después, por otro lado, nosotros tenemos una mesa OTC a través de la cual canalizamos operaciones de mayor volumen, todas operaciones de 500.000 pesos para arriba, y en ese caso el usuario lo que hace es, tiene la posibilidad de cerrar tipo de cambio, digamos, antes de transferir, y una vez que cierra el tipo de cambio, dispara la transferencia en ese mismo instante, envía a la mesa OTC una captura de pantalla de la transferencia, y en el mismo día recibe los dólares a su CBU en dólares. Entonces, todas las operaciones minoristas se ejecutan a través de la plataforma, lo hace el usuario, y para las operaciones de mayor volumen se opera con nuestra mesa OTC, que además tiene una cotización un poco más conveniente, ¿no? ¿Y cómo serían las comisiones? Como para que uno, en realidad, para que uno pueda obtener cuál es el precio de dólar Bitcoin que obtiene a finish, digamos, de toda la operación. Sí, mirá, para que tomes como referencia, si uno opera montos pequeños a través de la plataforma y lo hace todo en forma automática, partiendo de pesos, terminaría haciéndose de dólares a una cotización de, más o menos, tomando números del viernes, porque no lo volví a calcular, le da una cotización de
más o menos 122, 121 pesos por dólar. Cuando operando directamente con nuestra mesa OTC tenía una cotización de 115 pesos por dólar. Es bastante la diferencia, pero es bastante más conveniente que ir a un mercado blue en donde tenés una cotización arriba de 125 pesos por dólar. Claro, y la inversa se puede, ¿no? Si yo quiero vender dólares contra pesos, transfiero los dólares a Decrypto y bueno, opero BTC USD y después Sí. al revés. Perfecto. Totalmente, Eso está sí, bueno también. también. Hoy la mayoría de las empresas lo que buscan es dolarizarse, sobre todo empresas proveedoras de servicio que no tienen la posibilidad de comprar bienes y estoquearse para preservar poder de compra, para que no se les devalúen los pesos en la mano, digamos. Entonces lo que hacen es dolarizarse todos los meses utilizando Bitcoin. Y te hago una pregunta, hay mucha gente acá que bueno, en los traders en Argentina, en realidad en toda Argentina pasa esto, pero en los traders, así como vos contás que las empresas necesitan que los pesos no se le derritan y demás, los traders, además de eso, que pueden recurrir a acciones u otros activos que más o menos conservan y que siguen o que pueden, digamos, paliar un poco la inflación, tienen siempre el problema y la duda de cómo fondear sus cuentas en el exterior, de brokers y demás, cómo poder, y mucha gente quiere saber eso, ¿no? Entonces, yo entiendo que mediante Decrypto uno podría comprar con pesos o dólares Bitcoin, y una vez que uno está en Bitcoin, puede transferir a cualquier otra wallet, ¿o no? Puede salir y transferirla, Sí, se puede transferir. una vez que el usuario se hizo de los bitcoins, tiene la libertad de poder enviarlo a cualquier lado, a cualquier wallet, a cualquier exchange en el exterior, lo puede mandar a cualquier lado. Después va a Claro, necesitar liquidar, ¿no? O sea, yendo puntualmente a tu consulta sobre fondear una cuenta en un broker sí, un broker en el exterior, la restricción que tienen ahí, te diría que casi todos, o por lo menos todos los que conozco, es que te obligan a hacer una transferencia desde una cuenta side name, con lo cual claro, el necesitarías mismo también nombre, una... espejo. Claro, Pero hay sí, gente sí, que sí. tiene cuenta en Estados Unidos o en Uruguay, ¿no? Pero tiene que ir a llevar físico, viste que se van en el buquebús a Uruguay con el físico o transfieren a través de banco y demás. Y además, digo, si uno hace eso, queda registrado en todos lados que uno, por ejemplo, yo tengo ponele que tengo una cuenta en un país y la FIP no sabe que yo tengo esa cuenta en ese país. Entonces, si yo voy al No, banco y le digo que me transfiera los dólares, me va a decir, ah, pero usted tiene una cuenta a su nombre. Bueno, si yo en realidad transfiero pesos a Decrypto, compro Bitcoin, mando el Bitcoin a otro exchange de otro país y después vendo esos Bitcoin y los rescato a través de una cuenta de otro país, nunca ninguna autoridad supo que yo, digamos, la autoridad solo sabe que yo compré Bitcoins y después le tal perdió el cual. rastro para siempre al dinero. O sea, no, de esa Sí. manera a lo que voy es que yo puedo fondear mi cuenta del exterior sin dejar ningún registro en el país de que yo hice eso. Hoy en día hay muchísimos usuarios que prefieren hacerlo a través de Bitcoin, pagar una prima antes que hacer una transferencia desde su propia cuenta en Argentina y después que quede la evidencia de que tiene una cuenta en el exterior sobre la cual después le van a cobrar bienes personales. O tal vez yo declaré la cuenta, pero dije que tenía $10.000 y le voy poniendo más, ponele, y en realidad llego a 100.000, pero bueno, la FIP no sabe que yo le puse más. Entonces, igual yo te pregunto, tal vez no sabes esto, pero cuando uno transfiere a un broker del exterior, a un exchange del exterior, por ejemplo, yo tengo una cuenta en Binance y a mí Binance no me permite hacerme de dólares. O sea, yo tengo ahí USDT o BTC, pero no puedo transferir eso, no lo puedo convertir en dólares y sacarlo a través de una cuenta bancaria. Es un exchange en el cual vos entras con cripto y te vas con cripto. En ningún momento toca fiat en el medio. Al igual que Quantia, como charlábamos hace un rato. Claro, entonces, pero hay otros exchange extranjeros que sí tienen la posibilidad de vender contra dólar, las posiciones de Bitcoin. Sí, 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 sí. Claro, Por ejemplo, claro. Bitstamp, por ejemplo, Kraken. Nosotros también en Decrypto, nosotros tenemos estructura en Estados Unidos. Entonces, cualquier usuario de Argentina, de Uruguay, Perú, Chile, que quiera utilizar Bitcoin para
para fondear una cuenta bancaria en el exterior, lo puede hacer con nosotros. Entonces, ¿pero es la misma cuenta o uno tendría que abrirse una cuenta de Estados Unidos de cripto, por ejemplo? No, uno simplemente se hace una cuenta en cripto y vos después vas a poder operar desde tu cuenta bancaria en Argentina, desde tu cuenta bancaria en Estados Unidos. Lógicamente no son los mismos los costos de operar localmente que de hacer una transferencia de dinero hacia el exterior. El principal problema que tiene Argentina es que al no tener libertad financiera y al no haber libre flujo de capitales, se paga una prima bastante alta sobre el precio de Bitcoin comparado con lo que cotiza el Bitcoin en otros exchanges del mundo, en donde el capital que se mueve no tiene ninguna restricción. Y al haber en nuestro país una demanda mucho mayor que la oferta que hay, si vos mirás la cotización del Bitcoin en cualquier exchange o broker local, vas a ver que está bastante por encima del precio de mercado de otras casas como Bitstamp, como Kraken, como Coinbase. Y eso es por todas las trabas que hay hoy en día en Argentina para sacar la plata. Y naturalmente porque la mayoría quiere sacar y casi nadie quiere traer. La verdad, yo te dije, estos temas, viste, son medio escabrosos, pero la verdad es que yo sé que la mayoría de la gente y mucha gente se interesa en el mundo cripto. En principio llegan y tal vez después profundizan mucho más, pero llegan por esta idea de estar buscando maneras de paliar el riesgo argentino o de sacar capitales y todo eso, y es una parte muy importante de las herramientas del inversor local. Y bueno, por eso yo te voy preguntando, y si algo es demasiado opaco, vos decime. Pero entonces estoy tratando de pensar todas las preguntas que a mí me hacen todo el tiempo. La mayoría de la gente, igual te lo digo, no es que quieren fugar los capitales y eso, sino que quieren hacer trading en exchange del exterior, y porque tienen ETFs y ven que hay otros inversores que tienen cuenta en TD Ameritrade o en Interactive Brokers y también quieren tener. Entonces hay mucha gente que quiere saber cómo hacer esas cosas. Entonces estoy tratando de unir cómo sería el proceso para alguien que quiera hacer eso. Lo que estamos viendo, que sí o sí, eso yo siempre lo digo, pero la parte más difícil es que tienen que tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. O supongo que hay en algunos otros países que también le van a permitir fondear Interactive Brokers o cualquiera de estos exchanges. Interactive Brokers o TD Ameritrade, lo digo aunque no tiene que ver con este webinario, se abren una cuenta por internet y es re fácil. O sea, se la abren desde cualquier país, mandan una foto del documento y una comprobación del domicilio y te abren la cuenta. Es re fácil y es gratis. Después el tema es que vos tenés que tener una cuenta bancaria en Estados Unidos, o entiendo que probablemente si la tenés en Uruguay tal vez podés también fondear, eso no sé si alguien sabe, pero entiendo que de Estados Unidos sí. Con títulos vos podés hacer como un CCL, pero acuérdense que ahora si vos compraste los solidarios, los 200 solidarios por 90 días, vos no podés transferir títulos al exterior. Entonces alguien tiene que tener una cuenta bancaria en el exterior. Esto entiendo que la única manera es yendo al exterior. Sí, por lo menos una vez, y les tiro un tip, que es que no todos los estados en Estados Unidos te abren las cuentas fácilmente, pero la provincia 26 o la 27, no sé cuál más provincias extra tenemos, que es Miami o el estado de Florida, es muy amigable en ese sentido. Entonces, si alguien va a Miami, puede abrirse una cuenta muy fácil entrando a un banco. Hola, me vengo a abrir una cuenta y ya está. Pero bueno, ahora con la pandemia y todo no está tan fácil, pero tengan en cuenta eso. Entonces, si uno tiene la cuenta bancaria en Argentina, la cuenta bancaria en el otro país y después abre la cuenta del broker, que se hace muy fácil por internet, uno puede fondear esta cuenta de Ameritrade o de Interactive Brokers. Si tiene una cuenta en Decrypto, transfiere los pesos, compra bitcoins, luego transfiere, no hace falta que transfiera los bitcoins a otro exchange. Vos comentaste recién que puede mediante Decrypto, de transferir los dólares ya directamente a una cuenta bancaria. Yo podría, por ejemplo, comprar Bitcoin hoy en Decrypto y después venderlo contra dólar y pedirle a Decrypto que me mande a mi cuenta de Estados Unidos los dólares. Y en ese caso, las autoridades de este país sabrían que, porque yo la registré en Decrypto, mi cuenta, sabrían que esa cuenta está. O sea, ¿ustedes están obligados a decirle a la FIP eso? Mira, el año pasado, en noviembre, en un cambio de normativa de AFIP, menciona o obliga a todos los exchanges y casas de cambio de Bitcoin de Argentina a informar sobre las altas de cuentas, bajas de cuentas, operaciones de sus usuarios y demás. Decrypto es un holding americano, entonces nosotros en Argentina lo que hacemos es
recaudar a cuenta de orden de nuestra empresa afuera, y lo que hace el usuario cuando opera en Argentina es cargar saldo. Entonces el usuario carga saldo y después todo el trading realmente ocurre afuera. A nosotros personalmente nos interesa, y a la mayoría de nuestros clientes también les interesaba que su privacidad sea protegida, ¿no? Y después lo que hace el usuario, si compra Bitcoin, vende, compra, vende y retira, no tiene forma de saberlo ni la FIP, ni el Banco Central, ni nadie. No solo por querer, digamos, pensar en la posibilidad de fondear cuentas extranjeras, ¿no? Sino porque el hecho concreto de saber que una vez que mi dinero entró al CBU de Decrypto, yo puedo hacer lo que quiera. Bueno, buenísimo. Entonces yo, por ejemplo, en Decrypto, si yo quiero poner otras cuentas de otros países, yo voy como en PayPal, que uno pone añadir cuenta bancaria y le pone los datos y le aparece como su cuenta bancaria. ¿Uno le puede agregar distintas cuentas bancarias a su perfil de Decrypto? No todavía. Decrypto es un proyecto que está apuntado principalmente a Latinoamérica. Nosotros estamos operativos en Argentina, estamos operativos en Perú y estamos a punto de abrir Colombia hasta que nos frenó la cuarentena. Pero eventualmente sí, cualquier usuario va a poder operar en Argentina, Perú, Colombia, Chile, Brasil y México. Esos van a ser las principales plazas. Estamos apuntando el proyecto. Y buenísimo. Entonces, y te hago una pregunta. Por ejemplo, si yo quiero hacer trading, ¿no? Y estrategia de trading, yo lo que debería hacer es mandar pesos o dólares a Decrypto, hacerme de una criptomoneda, pero luego yo debería transferir a algún exchange especializado en trading, ¿no? Tipo Binance o Coinbase o esos. ¿O sí, ustedes tienen pensado? Hoy el fuerte de Decrypto es que brinda una solución a la conversión de tus pesos o tus dólares en criptomonedas, y te brinda una solución para dolarizarte a través de Bitcoin sin límites y sin restricciones. Después, para cualquier usuario o trader profesional o institucional, lo recomendable sí es por ahí usar plataformas o operar directamente en plataformas que tengan derivados, ¿no? Operar no mercado spot, sino derivados, en los cuales uno cuenta con muchísima más liquidez. Pero ya hablamos de liquidez en términos de millones y cientos de millones de dólares. Y además los costos por operar derivados son ínfimos comparados con los costos de operar un mercado spot. Así que sí, si un trader profesional quiere meterse de lleno, lo primero que tiene que hacer es convertir su fiat en cripto, y una vez que tiene cripto, lo recomendable es ir a operar derivados en algún lado. Claro. Tenemos algunas preguntas sobre el tema del dólar USDT. Y si yo quiero tener, o sea, ¿cuánto yo puedo considerar como dólares los USDT? Que es el dólar Tether, les cuento que es por ahí esto no lo vimos por sobreentendido, lo vimos por sabido. Hay criptomonedas estables que tienen una paridad, que no tienen la volatilidad del Bitcoin o del Ethereum o de otras criptomonedas, sino que tienen una paridad con dólar o con algún otro activo fijo, ¿no? Y uno de los más populares, si no es el más popular, es el USDT, dólar Tether. Pero lo que te quería preguntar, si tenés información sobre esto, es cuán seguro es y qué respaldo tiene, y si yo quiero convertirlo en dólares, bueno, lo puedo convertir a través de cripto probablemente, ¿no? Pero ¿cómo funciona ese dólar? Sí. ¿Cuál es su funcionamiento y cuál es su respaldo? ¿Cómo funciona? El dólar Tether es un token digital de dólar que corre en una blockchain, así como Bitcoin tiene su blockchain, y todo circula a través de ahí. El dólar Tether es un token que circula a través de la blockchain de Ethereum. Tiene la ventaja de que transaccionar o enviar de cualquier lugar del mundo al otro es más económico hacerlo con USDT que hacerlo mediante banco, ¿no? Ya que si uno quiere hoy transferir, por ejemplo, no digo Argentina porque ya no se puede sacar plata argentina, pero si quisiera transferir plata de Uruguay a Hong Kong, tendría que pasar por muchos bancos corresponsales en el medio, tendría costos bastante altos y los tiempos para la transferencia serían de varios días. Con el dólar Tether uno lo puede hacer al instante, con un settlement en minutos, y podría transferir millones de dólares en valor pagando centavos de dólar de comisión a la red.
Ahora, ¿qué tan seguro es y cómo está respaldado? Bueno, Tether es una compañía privada que lo que hizo fue emitir todos estos tokens digitales con determinado respaldo o con determinado, sí, respaldo de dólares en distintas cuentas bancarias que ellos tienen en el mundo. Lógicamente es una compañía privada, hay que ver qué manejos o desmanejos pueden hacer, pero hoy de todas formas hay otras soluciones descentralizadas a lo que es el dólar Tether, porque hoy también uno lo puede hacer con DAI, en donde el DAI, a diferencia del dólar Tether, ya que el dólar Tether es una compañía, es una empresa, el DAI es un dólar digital que está colateralizado con criptomonedas. Entonces, uno de esa igualmente tendría un token que equivale a un dólar, pero no tendría que confiar en una compañía, como en el caso de dólar Tether. Claro, tiene distinto, bueno, un fundamento distinto. Si uno duda de los fundamentos de uno, tiene la otra opción, DAI en vez de dólar Tether, ¿no? Y tiene una aceptación sí, esto universal. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el dólar Tether tiene la desventaja que es un token, una moneda centralizada con sus riesgos asociados, ¿no? Con determinado riesgo regulatorio, riesgo de que mañana venga el gobierno de Estados Unidos y le diga no me gusta lo que estás haciendo, dame todos los dólares, por decir algo. Pero hoy la ventaja que tiene por sobre otras monedas estables, cripto digo, es que tiene un nivel de liquidez muy superior a cualquier otra moneda estable. Hoy si vos mirás la mayoría del volumen que se opera en el mundo cripto, te diría que más del 90% es contra USDT, ya sea Bitcoin contra USDT, Ethereum contra USDT, todas operan contra USDT. Y después si vos buscás los pares contra DAI o otras monedas estables, la verdad que la liquidez es medio floja. Depende del volumen que necesites mover, te puede servir o no. Pero hoy cualquier fondo o trader institucional o empresa que opere arriba de los por lo menos 10 palos verdes va a tener que usar USDT porque esa liquidez no la encuentra en otras. Claro, entonces entiendo que esto es muy interesante. Viste que hay una pregunta siempre o algo de fondo en el Bitcoin, en el Bitcoin en realidad, que es, no lo pueden prohibir, no lo pueden, no sé, hacer desaparecer, y uno, digamos, la explicación de que es descentralizada te demuestra que por más que un país lo quiera prohibir o el otro país lo quiera prohibir, digamos, su condición de descentralizado hace que sea imposible. Es como los archivos que hay en el BitTorrent, ¿viste? Aunque lo quieran sacar, siempre hay alguno que lo va a estar minando, digamos, o que lo va a tener, y como está descentralizado nunca lo podés perseguir, nunca lo podés prohibir y nunca lo podés cerrar. Entonces yo pensaría tal vez en la comparación de los dos dólares estables que estamos hablando, de tokens cripto, el USDT y el DAI. Bueno, el USDT tiene más liquidez y por ahí es más conocido y hay más cantidad, pero está sujeto a que un día, si Estados Unidos quiere sancionar a la empresa, digamos, tiene ese riesgo. En cambio el DAI, como está colateralizado en otras criptos, no lo podrían bajar, digamos. Es como más marginal por ahí, tiene menos liquidez, pero es más seguro dentro de esa lógica. No sé si lo pude captar bien eso. ¿Qué te parece esa propuesta? Te perdí justo ahí con la pregunta. No sé si estoy teniendo mala conexión o si... Sí. Te decía que la diferencia principal entre USDT y DAI es que el USDT tiene el riesgo de que es de una empresa, y esa empresa tiene riesgo regulatorio, y DAI, como está colateralizado en otras cripto, es como que está descentralizado, entonces, digamos, zafa de todas las regulaciones como le pasa al Bitcoin por estar descentralizado. Sí, cada una, como te decía, tiene sus ventajas y desventajas, y ser centralizado
si bien te expone a cierto riesgo regulatorio y ser descentralizado te da una ventaja en ese sentido, de esta misma forma, el DAI está expuesto también al valor de los colaterales que tiene. Es decir, si el precio del Bitcoin o del Ethereum cae muy bruscamente, hay posiciones dentro del smart contract de DAI que pueden ser liquidadas. Entonces, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. No hay un absoluto en el cual nosotros digamos, esta es mejor por sobre la otra. Claro, son diferentes, son diferentes. Claro, y ya que lo nombraste, pues por ahí es un tema muy profundo y largo, pero DAI tiene un smart contract, un contrato inteligente de blockchain, digamos. ¿Es lo que está detrás de DAI? Sí, es un smart contract, un contrato inteligente que corre sobre la blockchain de Ethereum. Ethereum es además de ser, el token que corre sobre Ethereum es Ether, pero Ethereum es una plataforma de contratos inteligentes sobre la cual miles de empresas han montado soluciones descentralizadas o han montado aplicaciones descentralizadas. DAI es una de ellas, es una de esas soluciones descentralizadas que fue creada por MakerDAO. Claro, claro, mira, es una aplicación de la sistema de contratos inteligentes de Ethereum o Ethereum, que yo, claro, había escuchado y había leído sobre los contratos inteligentes, pero no conocía ninguna aplicación concreta en algo que yo conozca de algún producto conocido de esa metodología. Y ahí vemos, y el DAI está muy de moda actualmente en Argentina por el tema de el rulo DAI. Cada uno hace lo que quiere con su plata, pero esto depende mucho también de las condiciones del mercado, porque viste que a veces el blue está muy encima y termina siendo conveniente para vender, y muchas veces después eso se invierte. Entonces, por momentos tenés gente que transfiere pesos para hacerse dólares, y por momentos también tenés gente que transfiere sus dólares para liquidarlos a una mejor cotización. Claro, ¿tenés idea más o menos el viernes, ponele a cuánto le hubiera dado resultado vender sus dólares a través de cripto a un usuario? No sé si lo tenés más o menos. Mira, en la mesa OTC el día viernes estaban operando, las puntas eran 111, 115 o 110, 115, si mal no recuerdo. Ok, sí. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, si tomamos como referencia el Blue, a un usuario o a cualquier persona que tenga la necesidad de convertir sus dólares en pesos, le hubiese convenido por ahí hacerlo en el Blue. Claro, eso es muy, muy interesante porque uno tal vez tiene bitcoins en un exchange de cualquier lado del mundo y puede ir a Quantia, ir y volver y salir, y nunca pasa por pesos, ni nunca pasa por el Banco Central, ni nada. Se mantiene todo el tiempo 100% dentro de lo cripto. Está muy bueno. Sí, entiendo, alguien pregunta si se puede fondear de cripto con una transferencia desde una cuenta de un tercero, pero no sé si... No, eso no se puede, y no se puede en realidad en ningún exchange. Todos te van a pedir que la cuenta desde la cual transfieras esté a nombre del titular que abrió la cuenta en un exchange. Es decir, si vos, Martín, abrís una cuenta, tenés que mandar una transferencia desde la cuenta de Martín. Más allá de que quiera mandar de tu hermano, de tu mejor amigo o de quien sea, no vas a poder. Estoy pensando un caso, por ejemplo, de mucha gente que le pasa, que no quiere que le paguen en blanco porque, no sé, el monotributo se le pasó, entonces lo van a recategorizar y un montón de cosas así. Entonces estoy pensando que tal vez alguien podría comprar alguna criptomoneda a través de Decrypto y transferir en criptomoneda a la otra persona ese valor, y esa persona podría o bien mantenerlo en cripto o podría venderlo contra pesos, pero esa persona lo que estaría recibiendo en definitiva es, digamos, un rescate de cripto y no una transferencia bancaria de parte de
o uno después podría transferir esa criptomoneda a otro lado o sacarlo por una cuenta de otro país. Pueden hacer transferencias internas, que es una función que usan bastante. La verdad es que, porque hay muchos festejando, riéndose de las preguntas, de buena manera, pero yo es que la verdad es que más allá de la información que uno puede sacar normalmente, yo mismo hice un webinario en este espacio sobre introducción a las criptomonedas, más o menos en marzo, y no hablaba de estas cosas, sino hablaba de qué es el Bitcoin, qué es la blockchain, no sé, todas esas cosas, qué es Satoshi, digamos, toda la cosa clásica sobre Bitcoin. Pero todas estas cosas que te estoy preguntando, ya que estás y que sabes un montón de este tema, sos la persona que conozco que más sabe de este tema, te quería preguntar todas esas cosas que todas las personas siempre quieren saber y a mí a veces me las preguntan y yo no sé, ¿viste? Porque no estoy en ese mundo. Y bueno, por eso, ya que estamos, te voy evacuando todas esas dudas que se me ocurren. Sí, sí, igualmente, les comento a todos, por ahí ya saben que en Clave Bursátil, el mes que viene, en principio de julio, creo que es el 2, arrancamos el primer curso de Bitcoin. Lo pueden encontrar en clavebursátil.com/Bitcoin en el chat y después me lo pueden preguntar cuando quieren cómo acceder a ese descuento. Entonces el curso lo tienen en clavebursátil.com, pero ya que estamos y como vos sabés un montón de este tema, te pregunto si recomendás a alguien, si a mí me recomendarías, ¿qué te parece Binance como para hacer trading o si hay alguna alternativa que te parece mejor? Mira, todo depende del volumen que quieras operar y cuáles sean las variables que más te importen a vos como trader. Por ejemplo, nosotros en el fondo no solamente abrimos cuentas en exchanges que tengan buena liquidez, sino que consideramos también qué modelo de comisiones tienen, ¿no? Porque hay algunos que tienen un modelo de maker y taker, en el cual si vos agregás liquidez al order book o chupás liquidez del order book, pagás distintas comisiones. Y en algunos casos, cuando empezás a mover mucho volumen, te pagan por agregar liquidez al order book. Dependiendo qué variables quieras mirar, te puedo recomendar que lo hagas en Binance, en BitMEX o que lo hagas en Deribit. Depende mucho qué quiera cada uno. Alguno por ahí busca operar con comisiones más bajas, otro busca más apalancamiento, que es un arma de doble filo, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí, hoy operando en Binance o en Deribit o en BitMEX o en OKX, nosotros operamos mucho con OKX. Sí, definitivamente te recomendaría OKX como plataforma. Buenísimo, lo voy a chequear. Yo más que nada opero spot normal, no futuros, ni nada, ni apalancamiento, nada. Simplemente que yo les digo cuando hago mi informe, que se llama El Recorte, que es un video. Bueno, vos por ahí podés mostrar ahí, no sé si podés abrir para que uno vea qué look tiene. Les digo que uno lo que tiene de bueno, especialmente en comparación con el mercado argentino de acciones, es que uno tiene órdenes de todo tipo, ¿no? No solamente orden de mercado y orden limit, que es la que uno pone el precio, ¿no? Sino que uno puede poner una tipo stop limit, o sea que le compre si pasa de determinado nivel, pero también le puede decir que shortee si baja de determinado nivel. Entonces uno puede decir, bueno, no sé para dónde va a resolver. En análisis técnico, por ejemplo, hay una cuña o un triángulo y uno no sabe si va a resolver al alza o a la baja, pero le puede decir, bueno, si resuelve al alza, comprá, y si resuelve a la baja, shortea. Y se queda esperando ahí. Y bueno, entonces, cuando hago el análisis del Bitcoin, digo, porque no es como las acciones que uno por ahí dice, uy, yo quiero que suba. Digo, que suba o que baje, lo puedo operar para los dos sentidos. En eso está muy bueno, ¿viste? Sí, y estos que te mencioné tienen todas esas herramientas para poner órdenes stop, órdenes limit, un trailing stop. Está muy bueno la verdad como está armada la plataforma y tiene muy buena liquidez y muy buenas comisiones. Bueno, como para ir terminando, quisiera preguntarte, ¿qué le dirías a alguien que no se adentró todavía en el mundo cripto? Yo sé que las principales dudas siempre es si va a desaparecer, si los Bitcoin, viste que está típico argumento en contra es si tu exchange
quiebra, tus Bitcoin se perdieron para siempre, cosas así, ¿viste? Están todos estos, no sé si son mitos o no, pero como advertencias o miedos especialmente. A ver, me imagino que no todos los exchanges se manejarán de la misma forma, pero por lo menos en nuestro caso no es así, porque el patrimonio de la compañía está separado de lo que es los fondos de los clientes, digamos. Entonces, una quiebra de la compañía no implicaría una pérdida de los fondos de los clientes. Claro, entonces en ustedes por lo menos, si se quebrara la compañía, los fondos de los clientes igual estarían. No, no pasa nada. Bueno, eso es muy bueno saberlo. Sí, hay algunas personas que, bueno, acá cuentan, Alejandro dice que él en MT Gox y BTC perdió. eh, pero bueno, no sé si Con un hackeo muy grande, de hecho el primero que ocurrió en el mundo del Bitcoin, una cantidad enorme de Bitcoins. De hecho hay un proceso judicial todavía. Qué cagada leer eso, Alejandro. sí, Yo bueno, utilizaba mucho BTC y zafé en su momento. zafaste. Bueno, acá muchos tuvieron problema con GIT, que era el broker que quebró cuando quebró Vicentín, y entonces lo comparan un poco con esa situación. Es medio diferente, pero sí lo que puede pasar es un hackeo o algo así. Pero bueno, esos son los miedos que uno tiene y que por eso te digo, las personas que todavía no entraron al mundo cripto, hay algunas como advertencias o cosas así que escuchan por ahí que los desalientan a hacerlo. Y también el hecho de que todavía en la economía normal, digamos, no acepte las criptomonedas como medio de pago. Ojalá que eso se dé, porque me parece que es lo que le falta. Sí, yo creo que igual el Bitcoin cumple un rol más monetario como buena reserva de valor contra todas las monedas emitidas por bancos centrales que son monedas inflacionarias y que día a día sufren una depreciación en su valor, porque todos los bancos centrales del mundo hoy están imprimiendo miles de millones de dólares para ponerle una curita a la crisis. El Bitcoin, al ser un activo escaso, ser un activo descentralizado, escaso, que no puede ser replicado como sí pueden ser replicados los dólares, los euros o cualquier moneda emitida por bancos centrales, a la larga termina apreciándose muchísimo, como cualquier commodity en este caso. Lo mismo eventualmente va a pasar con el oro, y ya ha pasado históricamente con el oro. Cuando vos tenés todos los bancos centrales del mundo imprimiendo, esto a la larga termina ejerciendo presión al alza sobre los precios de aquellos activos cuya oferta no puede incrementarse. Y el Bitcoin es un activo escaso cuya oferta está limitada en 21 millones de monedas. Claro. Bueno, hace poco sucedió el halving, al final no surtió el efecto que todos esperaban, ¿no? Parece que ya estaba no sé si estaban los precios porque no hubo Y volatilidad, es que, casi nada. y es que uno no sabe hasta qué punto el suceso del halving ya está descontado. Porque hay gente que empieza a comprar por el halving un año antes, otro viene y compra 6 meses antes, y uno compra un día antes pensando que el precio va a aumentar ese día, y la realidad es que no es así. Y después lo que termina pasando, que es lo que pasó también en otras ocasiones, es que el precio termina cayendo, porque acá es comprar con el rumor y vender con la noticia. El día del halving ya es como que, bueno, ya estamos todos comprando, esperando este día, y ahora ¿quién más va a comprar? Y lo que terminó pasando fue que terminó cayendo el precio. Claro. Sí, acá Carlos pregunta si cuesta más minar con el halving. Bueno, te pagan menos. Sí, el tema de la minería es bastante complejo. De hecho, lo tenía en la presentación. Acá, si querés, la mando, así después la chusmean. Bueno, Pero el proceso de minería es bastante complicado, y uno depende de muchísimas variables que no controla. O sea, depende del precio del Bitcoin, depende del poder de cómputo que uno tenga, o sea, de la cantidad de máquinas que compre, pero también depende del poder de cómputo total de la red, porque a uno lo que le interesa es el poder de cómputo que tengo yo relativo a la totalidad de la red. Eso va a determinar cuál va a ser la probabilidad de que yo pueda minar un bloque y ganar ese reward, esa recompensa por minar un bloque. Y después depende mucho del costo eléctrico que tengas. Hoy Argentina no es un país en el cual convenga minar Bitcoin. O sea, salvo que seas jubilado de la mínima y tenés la tarifa social. Ahí sí. Che, ¿sabés que hay un montón de gente que me está diciendo que quieren saber qué tenías en las filminas, que quieren ser, como que te corté ahí, te empecé a preguntar del rulo y bueno, toda la parte esa no la eh, pudiste decir.
Sí, Sí, pues, nada, hacemos un ratito más si querés decir. un repaso breve. Sí. Tenía básicamente una explicación un poco más técnica y monetaria del Bitcoin, de por qué es buena reserva de valor comparado con cualquier moneda emitida por Banco Central. Quería explicar que, sí, que lo revolucionario del Bitcoin no es que sea digital, sino que es algo completamente descentralizado e independiente de cualquier empresa, de cualquier institución, y permite a la gente transferir valor de una punta del mundo a la otra sin tener que pedirle permiso a nadie. Y es un protocolo que es inmutable, es decir, que una vez que se escribe una transacción, el protocolo, no hay vuelta atrás. El Bitcoin es dinero sin riesgo de contraparte. Una vez que te transfería a vos, no podía golpearle la ventana a nadie o llamar por teléfono a nadie para dar de vuelta la transacción. Entonces, es muy importante. Hoy, en las procesadores de tarjeta de crédito tienen costos y gastos altísimos por la cantidad de fraude que hay con todas estas operaciones que vuelven para atrás. Entonces, Bitcoin en ese sentido elimina el riesgo de contraparte. Pero después, bueno, quería explicar también un poco de por qué es dinero duro comparado con el resto, porque su, su oferta no aumenta drásticamente. Hay en total, va a haber en total 21 millones de bitcoins emitidos. Hoy vamos en 18 millones y pico. La política monetaria del bitcoin, que está determinada previamente en el protocolo. El protocolo de Bitcoin establece no solamente cuál va a ser la cantidad máxima de bitcoins emitidos, sino también define cuál va a ser la tasa de emisión. Inicialmente se emitían 50 bitcoins cada 10 minutos y después lo que dice el protocolo es que cada 210.000 bloques, que son más o menos 4 años, esa tasa se va a dividir a la mitad. Entonces inicialmente se emitían 50 cada 10 minutos, después 25, después 12,5 y después del halving que ocurrió el 11 de mayo, esa emisión es de 6,25 bitcoins cada 10 minutos. Porque es buena reserva de valor, comparamos con el oro y con las monedas y vemos que el Bitcoin es mucho mejor reserva de valor porque cumple con todas las características, es un bien escaso, es divisible hasta el octavo decimal, es verificable, es no falsificable porque no existen los Bitcoins truchos, es portable, es durable porque no se rompen ni se ponen viejos, no se puede perder valor como si se te quema un billete, por ejemplo, y es resistente a la censura. No te pueden embargar los bitcoins, no te los pueden confiscar, y los bitcoins no están asociados a ningún número de documento ni a ninguna identidad, digamos. Los bitcoins se almacenan. Los bitcoins están siempre en la blockchain, pero se gastan con una llave privada que vos podés almacenar en un papel o en tu cabeza o en donde a vos te parezca y nadie tiene cómo saber que esos bitcoins son tuyos. Entonces, es muy distinto a tener dinero en un banco o a tener, sí, dólares en el colchón o una cuota aparte en un ETF de oro. El bitcoin es inconfiscable y eso es una ventaja que tiene sobre todo todas las otras monedas. ¿Por qué se llama blockchain? Un poco quería hablar sobre los nodos mineros, sobre la dificultad de la red, de cómo se determina la dificultad en base a cómo va aumentando o disminuyendo la cantidad de mineros y el poder de procesamiento. Acá una gráfica de cómo creció esto en los últimos años, la cantidad de terahashes que se sumaron a la red, que eso al fin y al cabo le termina dando seguridad a la red. Para que tomen como referencia, el pico en el precio del Bitcoin fue diciembre de 2017, con un precio que estaba en $20.000, 19.900 exactamente, y en ese momento la red tenía 12 millones
de terahashes. 12 millones de terahashes por segundo podía calcular todos los mineros de la red. Hoy en día ese número se multiplicó por 10. Es decir, que hay 10 veces más el poder de cómputo que había en ese momento, y sin embargo el precio hoy está a menos del 50% de lo que estaba en ese entonces. Entonces, hoy si miramos distintas métricas, estamos muchísimo mejor que hace algunos años. Sin embargo, todavía el precio no rompió máximo, ¿no? Y un hecho no menor es que hoy en día grandes inversores y fondos están mirando y están invirtiendo en Bitcoin como un hedge, como una cobertura ante el riesgo financiero, ante el riesgo de los mercados financieros actualmente con la crisis del coronavirus, en donde todos los bancos centrales del mundo, como decía hace un rato, están imprimiendo sin ningún tipo de respaldo y sin ningún tipo de frenos. Hoy, este año, la Reserva Federal de Estados Unidos lleva impresos más de 6 trillones de dólares en paquetes de ayuda, bailouts, rescates a empresas. Y si lo comparamos con lo que fue la crisis de 2008, en la cual se imprimieron 750 mil millones, hoy estamos, pero está mucho peor. El sistema está mucho más estresado. Y hoy muchísimos fondos empiezan a ver al Bitcoin como una cobertura ante ese riesgo sistémico. ¿Y por qué lo ven como una cobertura o como una muy buena oportunidad? Porque hoy el Bitcoin es una apuesta muy asimétrica, casi ningún otro activo brinda. ¿Por qué? Porque si el Bitcoin es realmente un cambio de paradigma, se termina consolidando como una reserva de valor o se convierte en el nuevo oro digital, la ganancia potencial es enorme y el riesgo está limitado a lo que uno invierta. Pero al estar en una etapa bastante inicial, más allá de que hayan pasado 10 años desde su creación, todavía estamos en una etapa bastante inicial, la suba potencial es enorme. Entonces, esto es importante y quiero hacerlo notar, porque uno lo primero que piensa es llegué tarde, pasaron 10 años de que se inventó, está a $10.000, llegué tarde, ya me la perdí. Y la realidad es que es una minoría la gente que invirtió en Bitcoin, que conoce el Bitcoin. Todavía es algo muy de nicho. Me atrevería a decir que menos del 5% de la población mundial tiene o tuvo Bitcoin. Entonces, realmente es algo que recién está arrancando y todos los cambios de paradigma o todas las adopciones tecnológicas históricamente llevaron décadas. Entonces, yo creo que realmente estamos en una etapa inicial todavía. Bueno, espectacular. Me das ganas de comprar más bitcoins de los que ya tengo. No, igual no tengo ni uno entero porque es bastante, ¿no? Está como casi 10.000. Pero bueno, mucha gente interesada y yo también muy interesado. Ahí están, bueno, alguien había preguntado si se quería contactar con vos. Ahí está tu email, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, yo ya tengo la cuenta en Decrypto que me la armé hace 2 días. Así que ya sé todo lo que voy a hacer. Y bueno, ustedes si les interesa, les cuento que en un minuto me la abrí. Así que por el tema de justificación de ingresos, entiendo que monotributo, recibo de sueldo, cualquier cosa que muestre que vos recibís dinero lícitamente de alguna forma, aplica como para un comprobante de ingresos, ¿no? Porque alguien había preguntado eso. Así que bueno, Miguel, muchísimas gracias. Este webinario va a estar disponible muy pronto en nuestro canal de YouTube, que es clavebursátil.com/YouTube. Y bueno, amigos, muchas gracias a todos los que participaron. Casi 2 horas ya que estamos y se pasó volando. Así que, bueno, nuevamente agradecerles y a vos, Miguel, y bueno, a la gente de Crypto y de Quantia. Te mando un abrazo muy grande. Y bueno, seguimos en contacto para futuras cosas junto a la comunidad de Clave Bursátil. Dale. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos por participar. Y bueno, cualquier cosa que necesiten o cualquier necesidad que tengan para operar, pueden hacerlo y pueden escribirme ante cualquier duda que voy a tratar de darles una mano. Así que bueno, les mando un abrazo a todos.
Miguel, muchas gracias, otro para vos y para todos. Gracias chicos por haber participado y nos vemos mañana domingo en la previa. Van a recibir como siempre el link